Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien y llenos de energía. Hoy nos adentramos en las profundidades de un tema que ha logrado encender la mecha de incontables conversaciones y especulaciones en el vasto universo de las redes sociales. Estoy convencido de que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado esperando con ansias desentrañar cada uno de los detalles de esta intrigante historia. ¿Recuerdan esa gala de premiación de renombre, ese evento que logró convocar a las luminarias más deslumbrantes de la televisión turca? Pues bien, lo que aconteció en esa efímera alfombra roja, y más concretamente, la interacción entre dos de nuestros actores predilectos, Can Yaman y Demet Özdemir, se ha convertido en el epicentro de todas las miradas y análisis. Prepárense porque vamos a sumergirnos en este misterio, diseccionando cada fragmento de información para intentar arrojar luz sobre lo sucedido. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el corazón de esta noticia, si son rostros nuevos en nuestra comunidad, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscripción. Es el primer paso para no perderse ni una sola de nuestras exploraciones sobre el apasionante y a menudo enigmático mundo del entretenimiento. Imaginemos la escena por un instante, una alfombra roja que brillaba con una intensidad deslumbrante, un verdadero mar de flashes fotográficos que iluminaban cada rincón, y lo más importante, nuestros actores favoritos desplegando su inigualable carisma y un estilo que dictaba tendencia. La expectativa en el ambiente era palpable, casi eléctrica, como suele suceder cada vez que se reúnen figuras de tal magnitud. Y fue precisamente en medio de ese torbellino de glamour, de esa energía vibrante y contagiosa, que ocurrió algo que, sin duda, dejó a muchos con la boca abierta y un mar de preguntas en la mente. Nos referimos por supuesto a Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que por sí solos, ya son sinónimos de éxito rotundo y, para una vasta legión de seguidores, de una química innegable, casi explosiva, que trascendía la pantalla. La gran pregunta que ha resonado en cada rincón de Internet y en cada conversación entre fans es, ¿qué sucedió realmente entre ellos en esa noche tan especial? Los rumores, como es bien sabido, son el pan de cada día, el combustible que aviva la llama en el apasionante mundo del espectáculo, y en este caso particular, los murmullos y las conjeturas comenzaron a serpentear apenas unas horas después de que el evento concluyera. Las incansables cámaras de los paparazzi, siempre al acecho de la primicia, y los seguidores más fervientes y observadores, captaron ciertos gestos, miradas furtivas y lo que a todas luces parecían ser interacciones bastante peculiares entre Can y Demet. Inevitablemente la imaginación de los fans voló a una velocidad vertiginosa, y las teorías, como setas después de la lluvia, se multiplicaron exponencialmente. Para quienes necesiten un breve repaso, o para aquellos que se unen a nosotros por primera vez, es crucial recordar que Can Yaman y Demet Özdemir fueron los protagonistas indiscutibles de la serie que conquistó el mundo, Erkenci. Este drama romántico no solo cautivó a las audiencias turcas, sino que extendió su alcance a rincones insospechados del planeta, cosechando un éxito arrollador. La química entre ambos actores era tan palpable, tan electrificante, que alimentó durante un tiempo considerable las esperanzas de los seguidores de que su conexión especial trascendiera el universo de la ficción y se materializara en la vida real. Cada aparición conjunta, cada interacción pública, se convertía automáticamente en noticia de primera plana. Y esta reciente gala, como era de esperar, no fue en absoluto la excepción. Según los relatos de quienes estuvieron presentes y de las observaciones detalladas que circularon posteriormente, se dice que al momento de su llegada a la alfombra roja, y mientras ambos estaban siendo entrevistados por separado por distintos medios, sus miradas se cruzaron en repetidas ocasiones. Y no se trataba de simples cruces de ojos, sino de miradas que, según los observadores más perspicaces, poseían una carga emocional particular. Algunos describieron esas miradas como cargadas de emoción contenida, repletas de la melancolía de un pasado compartido, o incluso con un sutil toque de nostalgia. Por supuesto, somos plenamente conscientes de que estas son interpretaciones, pero cuando hablamos de dos personas que compartieron un vínculo tan intenso en un proyecto artístico, cualquier gesto, por más sutil que sea, tiene el potencial de ser magnificado. Luego llegó el momento clave, el instante que desató la mayor parte de la controversia y el torbellino de especulaciones. En un punto determinado de la noche, mientras el evento alcanzaba su clímax, Can y Demet se encontraron en el mismo espacio, rodeados por la efervescencia de la multitud y el constant acoso de los periodistas. Las imágenes que rápidamente inundaron Internet y las redes sociales mostraban a Can acercándose deliberadamente a Demet. Lo que ocurrió a continuación es precisamente donde las versiones de los hechos comienzan a divergir,
o al menos, donde la interpretación se vuelve infinitamente más interesante y sujeta a debate. Algunos aseguran haber presenciado cómo Khan le ofreció a Demet un abrazo cálido, tierno, acompañado de unas palabras susurradas al oído que evidentemente solo ellos dos pudieron escuchar. Otros, sin embargo, centraron su atención en la expresión facial de Demet, que algunos catalogaron de sorprendida, o incluso de ligeramente incómoda. Y aquí es donde el juego de la subjetividad, la percepción individual y el deseo colectivo entran en escena con fuerza. Para un fan acérrimo de la pareja Khanet, este gesto podría ser fácilmente interpretado como un reencuentro afectuoso y natural entre viejos amigos y compañeros de trabajo que guardan un profundo aprecio mutuo. Un saludo cordial, una muestra de camaradería, nada más. Pero para aquellos que albergaban la esperanza, o quizás todavía la albergan, de una reconciliación o de una confirmación de sentimientos más profundos, ese abrazo pudo haber sido percibido como un indicio de algo más significativo, o quizás como una prueba fehaciente de que todavía existe una conexión especial entre ellos. Otros detalles que capturaron la atención de los observadores más minuciosos fueron las conversaciones que supuestamente mantuvieron. Los labios de los presentes y sobre todo las lentes de las cámaras se esforzaron por descifrar el contenido de sus intercambios. Se rumorea con un aire de misterio que Khan le habría preguntado a Demet sobre su actual situación sentimental, o al menos, sobre cómo le estaba yendo en la vida en general. Y que Demet, por su parte, le habría deseado sinceramente el mayor de los éxitos en sus nuevos e inminentes proyectos profesionales. Estas son, por supuesto, elucubraciones basadas en lo que pudo ser visto y oído de forma fragmentada, a través de un velo de distancia y el murmullo constante del evento. Lo verdaderamente fascinante de todo este entramado es la reacción inmediata y explosiva de los fans y de los medios de comunicación. En el instante en que las imágenes y los clips de vídeo de la interacción se hicieron virales, las redes sociales se encendieron como un polvorín. Por un lado, se encontraban aquellos que celebraban efusivamente este reencuentro, viéndolo como una hermosa muestra de amistad genuina y respeto mutuo. Comentarios como "qué alegría verlos juntos de nuevo", "se nota a leguas el cariño que se tienen", "la magia de Khanet sigue más viva que nunca", inundaron las plataformas digitales, reflejando la euforia de una parte considerable del fandom. Pero por otro lado, también surgieron interpretaciones considerablemente más cautelosas e incluso, para algunos, negativas. Algunos argumentaron que el comportamiento de Khan en esa situación pudo haber sido excesivamente efusivo, especialmente si se tiene en cuenta que ambos actores tienen actualmente sus vidas personales bien establecidas y, en el caso de Demet, una relación sentimental formal y confirmada. Se empezó a hablar de falta de respeto, de coqueteo descarado, o incluso de una búsqueda deliberada de atención mediática. Y por supuesto, no faltaron las comparaciones con la forma en que interactúan con sus parejas actuales o con otros compañeros de trabajo, lo que añadió más leña al fuego del debate. Es verdaderamente asombroso cómo un simple saludo, un efímero abrazo o una breve conversación pueden generar un debate de tal magnitud. Y es que detrás de cada uno de estos gestos, los fans tienden a proyectar sus propios deseos, sus expectativas más anheladas y sus interpretaciones personales, tejiendo narrativas que a menudo van más allá de la simple realidad. La industria del entretenimiento, y en particular la turca, ha demostrado una maestría excepcional en cultivar el profundo amor y la devoción de los fans por las parejas de ficción, y cuando esa química en pantalla es tan potentemente magnética como la que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir, la línea divisoria entre la ficción y la realidad se vuelve, para muchos, extraordinariamente difusa. Además, no podemos obviar el contexto actual en el que se encuentran ambos actores. Can Yaman ha estado enfocado en consolidar y expandir su carrera a nivel internacional, participando activamente en producciones cinematográficas y televisivas en Italia y en otros países europeos. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en su exitosa carrera dentro de Turquía y ha mantenido una relación sentimental estable y pública, lo que sin duda añade una capa adicional de complejidad y matices a cualquier tipo de interacción pública entre ellos. Entonces, ¿qué sucedió realmente en esa alfombra roja? La verdad absoluta, la versión inalterada de los hechos. Solo reside en el conocimiento de Khan y Demet. Lo que nosotros tenemos a nuestra disposición son fragmentos de información, interpretaciones teñidas por el deseo y la especulación sin fin. Lo que sí podemos afirmar con total rotundidad es que, a pesar del tiempo transcurrido desde su última colaboración profesional, la conexión y el interés que despiertan estos dos actores en el público sigue siendo un tema de gran relevancia y expectación.
Su trabajo conjunto dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y es completamente natural que los fans continúen buscando esa magia, esa chispa que los catapultó a la fama y los convirtió en un fenómeno. Podríamos aventurarnos a decir que lo que presenciamos fue, en esencia, un encuentro entre dos colegas que compartieron un momento crucial y memorable en sus respectivas carreras. Un saludo cordial, un gesto de reconocimiento mutuo por el camino recorrido. Quizás, si nos inclinamos hacia la esfera del romanticismo, podríamos vislumbrar un atisbo de esa conexión especial que los hizo brillar con tanta intensidad cuando trabajaron juntos. Pero también es plausible considerar que para otros, pudo haber sido simplemente un momento algo incómodo, o una señal sutil de que las cosas han evolucionado y cambiado con el tiempo. Lo verdaderamente importante y lo que debemos tener siempre presente, es que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, existen personas reales. Individuos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias experiencias y sus propias decisiones. Y aunque amemos fantasear, especular y construir narrativas, es fundamental que respetemos su privacidad y sus elecciones personales. Lo que sí podemos afirmar con una confianza inquebrantable es que la supuesta tensión en la alfombra roja entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un evento aislado que surgió de la nada, sino más bien la culminación de meses, e incluso años, de expectativas acumuladas y deseos profundos por parte de los fans. Fue un momento que sin duda, revivió viejos recuerdos y al mismo tiempo, alimentó la gestación de nuevas teorías y conjeturas. Este episodio demuestra una vez más el extraordinario poder de la conexión entre un actor y su público, y la fascinante manera en que esa conexión puede trascender las froncones de la pantalla y adentrarse en la esfera de la vida real. Espero sinceramente que esta detallada explicación les haya parecido interesante y que les haya brindado una perspectiva más clara sobre lo que pudo haber sucedido, o al menos, sobre la multiplicidad de interpretaciones que existen y que alimentan la conversación. Sin lugar a dudas, este tipo de eventos nos recuerdan cuán apasionante puede ser el mundo del espectáculo y la asombrosa capacidad que nuestras series y actores favoritos tienen para generar un torrente de emociones en nosotros. Y ahora, llega el momento que más disfruto, escuchar su valiosa opinión. ¿Qué creen ustedes que sucedió realmente entre Can y Demet en esa alfombra roja? ¿Consideran que fue un simple saludo entre colegas, un gesto de cortesía profesional, o creen que hay algo más profundo, algo más allá de esas miradas y ese abrazo? Les invito encarecidamente a dejar sus comentarios abajo. Me interesa muchísimo leerlos, analizar sus puntos de vista y entablar un debate enriquecedor con cada uno de ustedes. Si han disfrutado de este vídeo y desean ver más contenido similar y explorar otros misterios del entretenimiento, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fervientes seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal para que nuestra comunidad siga creciendo y aprendiendo junta. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta apasionante aventura. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, hasta entonces.